Hoy empieza, digamos, una parte nueva en el libro de Reyes de Melahim, donde es muy complejo a veces seguir el hilo de quién está contra quién y quién sucede a quién, y para eso nos vamos a ayudar casi toda la clase con esta hoja. ¿Ven la hoja que está acá? La voy a abrir aparte. Así no me tengo que salir porque sin eso es muy difícil. ¿Cómo llego a la hoja? ¿Se acuerdan? Les gusta tanaj.org barra gráficos. Entonces, tanaj.org barra gráficos me lleva a los gráficos y vamos a tener abierta durante la clase el gráfico de los reyes de Israel, que es este. Ven acá donde dice este, lo vamos a tener acá abierto. Entonces a cada rato vamos a ir a espiar un poco a ver qué es lo que sucede. A grandes modos, la última clase, fíjense, acá me dice reinado de Shlomo. Cuando termina el reinado de Shlomo, la habíamos visto la clase anterior, lo que pasó con Yerobam y Rehabam, y esto era la conquista egipcia, que vinieron y se llevaron todo. Eso era más o menos lo último que habíamos visto. Y fíjense que acá, a partir del capítulo 12, hoy estamos en el 15, habla de la primera época de la división del reino. Eh, Fíjense una cosa, ¿cuántos años reinó el hijo de Shlomo? 2 años, Dice ahí, hay que mirar, ¿qué? va a salir el video, sí. Se ve. 17 años. Sí. Y por otro lado, Yerobam, el que desafió el reinado, vivió más. ¿Está bien? Entonces acá, sí, Yerobam reinó 22 años y empezaron más o menos a reinar al mismo tiempo. 17 más 3, 20. Y si él reinó 22, o sea, Yerobam, cuando había un rey en Israel, en la misma época hubo 3 reyes en Yehudá. ¿Está bien? O sea, tenía interacción con 3 reyes. Pero acá se acuerdan los gráficos, acá fíjense, acá es algo importante. Acá me muestra que hay guerra entre Basha y Asa. ¿Está bien? Y acá, pero también ven que acá hay una línea que está con puntitos. Eso me quiere decir que cambia de dinastía. ¿Está bien? Que lo vamos a ver todo en este capítulo. Y ven que acá del otro lado no hay puntitos. O sea, porque este es el hijo de este es el hijo de este, y así sucesivamente, acá cambió de dinastía. Por otro lado, nos muestra que hubo guerra entre ellos. ¿Está bien? Y si vamos un poco más para el otro lado, también nos dice que hubo una irrupción de Ben-Hadad, el rey de Aram, atacando al reinado de Israel. Ven que hay espada, que hay guerra y hay bandera que hay como conquista. ¿Está bien? Eso es importante que lo tomen en cuenta, porque si no, no van a entender nada de lo que vamos a estudiar hoy. Lo va a ser más difícil. O sea, esto nos da una imagen un poco de lo que ahí pasó. ¿De dónde es Ben Hadad? Fíjate por el color. ¿Ves acá arriba? Aram. 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 Y después vamos a ver con el mapa. Aram es en parte donde hoy en día es Siria. Bien. Tiene un nombre judío ese tipo, ¿no? Puede ser que tenga un nombre Shemi, que es semítica. Entonces, Ben-Hadad. Un apellido de Imán. No, conozco, pero no utilizaron. ¿Sí? Ah, ok. Ay, Hadad, Hadad. Creo que significa algo en árabe. Do. Bueno, hay gente de apellido Hadid, Haddad. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces esta imagen es la imagen que se tienen que llevar, que los va a ayudar a entender el capítulo. ¿Está bien? Sáquenle foto y se lo llevan. ¿Está bien? Eso por un lado. Después, eh, estamos acá en el capítulo, vamos a ponerlo en Ibrit. Y tenemos acá. Eh,
Empieza el capítulo y nos dice, Bshnat Shmonaesre lemelech Yerovam ben Nabat malach Aviam al Yehuda. ¿Está bien? Entonces nos dice, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores ya habíamos estudiado sobre Yerovam ben Nabat. Entonces, en el año 18 de él hubo un nuevo rey en Yehuda que era Aviam. Y en el gráfico, o sea, ven que es acá el año 18 de Yerovam, llega acá Aviam, que lo tenemos acá. Después, entonces, nos habla de Abiam. Shalosh Shonim Malach Birushalayim Beshem Imo Ma'ahabat Abishalom. Era 3 años reinó solamente. O sea, tuvo un reinado muy, pero muy corto. ¿Y qué más nos dice acá? Vayelech Beskol Hatot Aviv Asher Asa Lefanav. O sea, pecó como había pecado su padre Rehabam, el hijo de Shlomo. ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. Y no era como, ¿quién es el rey ideal siempre? David. David es el rey ideal, y entonces no era, incluso que no era su padre, pero Aviv es el padre de la, digamos, de la cadena de reyes de Yehudá. Y acá no solo eso, que acá nos dice, ojo, porque ustedes existen gracias a David. El pasuk 4 dice, Kileman David Natan Adonai Eloab lo nir Birushalayim. Por David, Hashem le dio que haya un recuerdo, algo que queda. Viene acá está la palabra nir, ¿cierto? En el último Shabbatón de Masuá fuimos y vimos el audiovisual en Kfar Etzion. ¿Se acuerdan? Kfar Etzion, de acuerdo a lo que vimos en la película, fue destruido en 1948. Los pocos que quedaron, algunos, y sí, algunos los llevaron presos de guerra a Jordania, y después de cuando volvieron, algunos decidieron hacer un nuevo lugar, y era la historia de David ben David, no sé si se acuerdan, que les conté que él fue y que fue sobreviviente del holocausto, era la Peulá que se hizo la noche del Shabbat, y que él cayó herido un día antes de que caiga en Kfar Etzion, en la mano de los jordanos, y cuando él volvió después de haber estado preso de guerra o raptado, que fue raptado, fue Shabuy a Jordania. Cuando volvió, él hizo un nuevo lugar que lo llamaron Nir Etzion. O sea, no Kfar Etzion, porque Kfar Etzion era uno, pero lo llamaron Nir Etzion. Está bien, como que recuerdo de Etzion. Entonces acá a David, o sea, Hashem le dio como un recuerdo a Yerushalayim, que el recuerdo sería la descendencia de los reyes de su dinastía. Leakimet beno a Harab, Leamidet Yerushalayim, de que esté su hijo y de que esté sobre Yerushalayim. Ahora, ¿por qué todo esto? Asher asa David et hayashar bene Hashem. David hacía lo recto, hizo lo recto a los ojos de Hashem. Veló Sar, la sur, es alejarse, ¿sí? Vieron que está el famoso Teilim, que es canción Mi Aish Hafetz Haim, Mi Aish Hafetz Haim, Oev Yamim Lirotov, que, y ahí dice Sur Merra Bease Tov. Sur es alejarse, Leasir es sacar. Entonces acá dice Velosar, no se alejó Mikol Asher Tzibau, de todo lo que le ordenó, Kol Yemei Hayab, toda su vida, pero acuérdense, en el Tanaj nadie es perfecto. Rak Bidvar Uriah Hiti. O sea, hubo una sola cosa que David no estuvo bien. ¿Con quién fue? Con Uriah Hiti, el que había sido el esposo de Bathsheba. Acá no nos dice específicamente. Hay dos maneras de ver cómo David pecó. David lo que hizo o con la esposa de Uriah Hiti, o lo que hizo con Uriah Hiti, que lo mandó a poner a que esté expuesto en un lugar peligroso. Habíamos visto cuando estudiamos eso hace mucho, pero lo que no hay duda es que David pecó. Que David pecó
con Uriah Hití de alguna manera, o de una manera que expliqué, o de la otra. Y, y eso también es una mirada muy adulta, ¿no es cierto?, que el Tanaj nos trae. Nos dice, Hashem no destruye a la dinastía de David por David, pero incluso que no la destruye por David, ojo, no piensen que David era perfecto. Es una visión muy, muy ejemplar, a mi modo de ver, porque hoy en día a la gente le gusta, ¿no es cierto? Los grandes líderes se tratan de mostrar que son buenos en todos. Los grandes deportistas tienen que ser perfectos en todos. Y si dicen algo mal, ponen algo mal en el Instagram, enseguida viene la cultura de la anulación. Si no todo es perfecto. Y la verdad es que nadie es perfecto. El rey Shlomo dijo, Efes quien tzadik baaretz asher yaset oto velo yichetá. No hay una persona justa en la tierra que haga solo el bien, que no se equivoque, que no peque. O sea, la condición humana es de equivocarse, pero bueno, a la gente le gusta mostrarse perfecta. El Tanaj nos viene a decir, gracias a David, sigue habiendo alguien de su dinastía, pero también David se equivocó. ¿Está bien? Eso es lo que es un mensaje muy especial que nos dice acá. Y hoy en día incluso hay grupos religiosos que no son capaces de esto. Si es un rabino muy importante, es imposible que se haya equivocado. Todo es perfecto. Y a veces incluso hay rabinos que el tribunal los juzga y los haya culpables y los seguidores, bueno, que el tribunal lo busca. Y que eso es un problema porque para eso tenemos los tribunales, ¿no es cierto? Para que, para que traten de ver las cosas correctas que hay en la sociedad y no hay alguien que no pueda pecar, que no puede equivocarse. Bueno, acá después que hizo ese paréntesis nos dice, Umilhamá, Aitá, Ben Rehabán, Ben Yorabán, Kol Yemejayab, había guerra entre ellos. Hay quienes dicen que eso está escrito acá, un poco para decirnos que también Abiam peleaba las guerras de su padre Rehabán, porque ya eso ya lo habíamos sabido del capítulo anterior. Y después acá dice que, bueno, hay más cosas escritas en otro lado, en el libro de los reyes de Yehuda, que eso no importa. Muere Abiam, y después de 3 años que fue rey solamente, y reina su hijo Asa. Asa hoy en día en arameo es medicina. Hay una red de hospitales acá en Israel que se llama Asuta. ¿Está bien? Asuta viene de acá, de As, que también es medicina. Y también hay vieron que hay publicaciones académicas casi de todo tema. Y la publicación académica de medicina y judaísmo se llama Asia. Asia no como el continente, sino acá también por lo que sería también acá. Y después vamos a ver por qué. Pero acá, bueno, Asa fue rey en vez de su padre, después que su padre murió, y esto pasó en el año 20 de Jeroboam, que es lo que les había mostrado antes. Vieron, acá habíamos visto antes en el gráfico, acá estamos ahora sí. El capítulo nos habló que peleaban él con él, habló con él, y ahora estamos acá. Estamos acá. Eh, Asa empieza, se ve que empieza bien, porque fíjense, primero, Be'arbaim be'echat shana malach Yerushalayim, Beshem imo ma'achabat Abishalom. O sea, Asa reinó más tiempo que David y que Shlomo. Un año más. Vayas Asa yashar bene Adonai que David. O sea, él sí iba por los caminos de David, no como su padre ni como su abuelo. Eh, Después también habían todo tipo de cosas que no estaban permitidas y que sacan los que de Shin, todo tipo de santidades, o que gente le administraba santidades de la tierra, vaya a ser Tagilulim Asher Asu Abotab, y también de las abominaciones que hicieron sus antepasados. Ahora, su abuela, que acá dice que es Simó, era Maajá,
que era la Gvirá. La Gvirá es la madre del rey, pero también y había hecho todo tipo de cosas de Avodah Zará. Acá hay una palabra que la conocemos en el hebreo moderno, pero debe ser otra cosa. Acá dice que Mahá hizo la Mifletze, pero si le dicen a alguien de Yerushalayim, si le dicen a alguien de Yerushalayim, ¿conoces la Mifletze? ¿Dónde está la Mifletze? Claro, cerca. ¿No? ¿Dónde está la Mifletze en Yerushalayim? ¿Qué quieren? Está en el camino a Daza Enkar, en Kiryat Yobel, ¿no es cierto? Es el monstruo con tres lenguas. Esa es la Mifletzet. O sea, la palabra Mifletzet hoy en día se usa para monstruo. Pero acá nos dice que Mahá hizo una Mifletzet, o sea, era algo que era con Avodah Zará, algo que le temía. Se hizo la Mifletzet le Asherá. ¿Y qué hizo? Asherá eran los árboles santificados que había. Beichrot hace tamifletzta, Beisrof benachal kidron. Beichrot es talar, cortar, o sea, alza, la destruye y la quema en Nahal Kidron. ¿Dónde es Nahal Kidron? Nahal Kidron, vamos a verlo, vamos a los mapas un poco. Sí, también vemos otras cosas. Acá el mapa. Y vamos a Yerushalayim, ¿está bien? Mm. Acá tienen el mapa, ven que vemos todas las cosas, todo, lo ven muy chiquitos los nombres. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poco. Para hacérselos un poco más fácil, les voy a poner el satélite. ¿Está bien? Bueno, acá ya tienen que reconocer, ¿no es cierto? Primero, tenemos acá, al lado de Yerushalayim, acá está el Geinom, cuando se porta mal lo llevan ahí. Gei Beninom, Geinom, es de acá. Es porque hacían Avodah Zará y quemaban a los niños ahí, de ahí viene el concepto de que el Geinom es un lugar donde se quema la gente, ¿está bien? Aunque hay fuentes rabínicas que dicen que cuando se habla del onesh del Geinom es que el alma tendría un dolor tan fuerte como si estarían quemando una persona. Pero el concepto de que Geinom es esto es porque el lugar acá, que hoy en día es, los que están en Yerushalayim, es donde es la cinemateca. La cinemateca es el Geinom, ¿está bien? Es el Geinom, la cinemateca que es al lado de Brejota Sultán, ¿no es cierto? Ahí ese valle, ¿no es cierto? Está Mishkenot Shananim. ¿Es ahí donde está el puente colgante ahora? Claro, el puente colgante está arriba del Geinom, del Gei Beninom. El que se porta bien no se quema, pasa arriba del puente. Arriba del puente colgante. Bueno, este es el Gei Beninom, pero que este es un río, y fíjense. Y la ciudad está para arriba. Si siguen acá por este valle, siguen acá por este valle y ven que ahí hay, ustedes pueden ver que ahí se puede viajar por acá y se sigue el valle, el valle, el valle, se une acá, ven que dice Nahal Kidron. La ciudad de David, ven acá dice Yebús. Vamos a poner ahí el mapa un poco, tal vez lo pueden ver más claro. Ven, acá tienen a Yebús. Acá tengo el Nahal Kidron, nosotros habíamos visto, pero voy a poner acá con esto, va a ser un poco más fácil. Acá este es un valle, esta es la muralla de Yerushalayim hoy en día, lo que están viendo acá. Se lo pongo un poquito más grande, no sale mejor, lo pongo un poquito más chico. Entonces, el valle viene por acá, sigue por acá. Acá en Rogel, en es un Mayán.
El Mayán solo puede estar en un lugar bajo, nunca van a encontrar el manantial en la parte de arriba. Y acá, si siguen por el mismo valle, a llegar atrás de la Ira Ticá, ven acá, acá tienen el monte Moriah y acá tienen el Mayán Aguijón. Entonces el Nahal Kidrón es lo que está bordeando a Ir David. Ir David es esta parte, ¿ven? Esto era lo que era Jerusalén en la época de los reyes. O sea, este se la acá ven la mezquita, ¿no es cierto? El domo de la roca y acá la mezquita. Entonces, la ciudad era acá. Miren dónde está la mano. Esta era la ciudad. Eso era Yerushalayim. Esto era Jerusalén. Acá en Rogel ya estaba como casi estaba afuera. Cuando Adonía Ben Hagit se quiso nombrar rey, se nombró acá en Rogel, que había que hacer, vieron, hacían con agua a través, lo llevaron acá era que se habían alejado un poco de la ciudad, y acá nosotros nos dice que Asa agarra la Budazara y la quema en este valle, en el Nahal Kidron. Esta es la parte de atrás de esto. Pueden agarrar a Googlito, lo conocen, ¿no? Nuestro amigo Googlito, lo puedo poner ahí, y ven, me dice Derech HaShiloach, y ven acá en forma muy, pero muy clara, que tengo montaña arriba. O voy del otro lado y tengo la montaña del otro lado. Entonces, este es el Nahal Kidron que iba por la parte de atrás del Bet HaMikdash. ¿Está bien? Ustedes siguen por acá y siguen por acá. Ven acá ven acá arriba, ya están viendo la muralla de la ciudad vieja. ¿Está bien? Que eso, entonces acá es donde estábamos acá. ¿Está bien? Entonces ahí es donde Asa quema en el Nahal Kidron. Pero que habían distintos niveles de Abudazara. Había Abudazara directo y había lugares que no eran de Abudazara, pero eran para servir a Shem. Pero ¿cuál era el problema? Que no eran donde, en Yerushalayim. Y eso se llamaban las Bamot, los altares. Como te encontraron en Arad. ¿Qué? Como te encontraron en Arad. Muy bien, en Arad Nahom había también un altar que era en nombre de Hashem, pero en teoría solo había que ir a dónde? Al Betamigdash a hacer sacrificios. Entonces acá nos dice, Beabamot lo saru, Rak levav asa y ashalem y madonai kol yamav. Las Bamot, los altares no lo sacaron, solo el corazón de Asa era completo con Hashem. Está bien, bueno. Y acá trae todo tipo de cosas y trae oro y plata también al Bet Hashem. Y también nos dice que Milhamá había todos los días entre Asa y Vaya. Pero acá Vaya, hola, no nos presentaron todavía Vaya, pero ya nos habla de Vaya. Volvemos al gráfico. Entonces acá hay algo que todavía no nos contaron. Nos dice que hubo guerra todo el tiempo entre Asa y Vaya. Ven acá la espada, pero acá vemos las líneas y les dije que era cambio de dinastía. O sea, hay veces que para que entendamos saltan arriba y saltan abajo en los periodos en los que va a estar hablando el Tanaj. Volvemos acá y nos dice, Bayal Vaya Melech Israel al Yehudá. Vaya vino la guerra a Yehuda, Vaiben et Ramá levil titet yotze uba leasa melech Yehuda. O sea, construye, fortalece una ciudad que se llama Ramá. ¿Dónde está Ramá? Les dije, es un capítulo con mucha geografía, que si no sabemos geografía no entendemos de qué estamos hablando. Entonces, si era, ¿no es cierto?, la guerra entre Yehudá e Israel. Entonces tenemos que ir un poco más para el norte y acá vamos a poner que nos muestre solo los lugares de nuestro capítulo. Pongo acá, vamos a poner Reyes 1, capítulo 15. Ay, hice lío.
No. Ven acá, acá ya lo tienen marcado. Acá está Jerusalén, todo esto es Jerusalén. Un poquito más al norte, ¿cómo se llama este lugar? No ven nada, me imagino, pero se llama, acá donde estoy marcando con el puntito rojo, se llama Ramá. Entonces dice que construyó Ramá. Fíjense, el camino acá incluso pueden ver, hay algo que se llama Gav Ar. Cuando estuvimos en Gush Etzion, el Rav Shuki, ahí habló del Derech Havot, que era el Derech que, miren, acá pueden ver en el mapa, ¿ven esto? ¿Ven acá? Lo que estoy marcando, este es el camino que se podía ir a pie de un lugar a otro. O sea, ir por arriba de la montaña y esto es lo que llegaba. Y se ve que el camino acá llegaba en forma clara hasta Ramá. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Trata de que de ninguna manera el rey de Yehudá no pueda ir para el norte. Como poner, este es mi lugar, y eso es lo que estaba fortaleciendo él. Entonces, dice que lo hace para acá. Ahora, ¿qué es lo que hace Asa con la plata, el oro y la plata que tenía en los tesoros del Bet Hashem, los tesoros del Bet HaMikdash? ¿Para qué los usa? Los usa para sobornar a Joel. ¿A quién soborna? No, Martín dijo. Sí, a ver. A Ben-Hadad. ¿Dónde lo teníamos a Ben-Hadad? Ben-Hadad, ¿el rey de dónde? De Aram. O sea, ¿qué hizo Asa? Asa va y le manda plata a Aram para que venga y ataque a quién? A Basha. Si Basha pelea conmigo, yo voy a hacer que Ben-Hadad lo ataque a él. O sea, eso es lo que hace Asa. Eh, y acá nos dice, Melech Aram Ayoshet Bedamesek. Vieron que les dije que era Siria de hoy en día, Aram. Y bueno, ¿y qué le dice? Brit beniu beneja, benaviu benavija, beine shalachti leja shohad kesef, no tiene vergüenza. Le mandé shohad, te estoy comprando. ¿Sí? Shohad kesef, lej efred briteja et basha melech Israel beyal mealai. Entonces se ve que tenía un pacto de no atacarse, Benadad con Basha, el rey de Israel, yo te pago y atacar. En otras palabras, eso es lo que le propone. Y eso es lo que hace. Está bien que manda a sus ministros de guerra a las ciudades de Israel y logra conquistar o derrotar a un lugar que se llama Ión y Adán y a Abel Bet Maachá, Bet Kol Kinrot. Kinrot se escribe igual que Kineret. O sea, todos los lugares alrededor del Kineret, Bet Kol Eretz Naftali. Bueno, tenemos que volver al mapa para entender algo. Fíjense, dijimos que Ben-Hadad estaba en Damasco, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿dónde está Damasco? Acá tengo Aram, ven, que acá lo tengo Aram, viene acá por el norte y fíjense que cerca está, dice que los lugares que entró por el norte y acá tienen forma muy clara, acá en el mapa, ven Abel Bet Maachá, Dan, también se llama Laish, y acá tengo Ión. Ahora, si pongo el mapa de hoy en día, ¿qué son esos lugares? Hay, vamos a agrandarlo un poco. Dan es al lado del kibutz Dan y de la reserva Dan. ¿Ven? Tiene exactamente el mismo nombre. ¿Está bien? Eh, por otro lado, Abel Bet Maachá no nos dice que hay nada, pero acá, si van, ven acá, tengo a Metula y dice Ayum Stream Nature cerrado temporalmente, que es Shmurat Teva Ayum, que es al lado de Metula. Yo me acuerdo una vez con la chava fui a pasar ahí, hay Mapal Ayum, hay una cascada muy alta al lado de Metula y se llama exactamente con el mismo nombre que teníamos en el Tanaj de Yom, pero acá antes había visto un poco más por el norte
¿Dónde está? Se me escapó. Ahora lo voy a checar un poco, a ver si lo encuentro. Y había un lugar que era Ion. ¿Y cómo se llama el lugar hoy en día? Margium. Vieron que los nombres que muchas veces les dije que se conservan, y se conserva el mismo nombre, por eso lo llaman así. Eh, bueno, hoy en día son las zonas del Líbano que controlaba la Hezbollah. eh, y entonces entra por acá, por el lado norte. Vamos a sacar el mapa común, así podemos ver un poquito mejor. Ven, entonces empieza por el norte, que empieza con Nión, va bajando a Belbet Mahá, sigue con Dan, o sea, va conquistando lugar por lugar. Después dice que llegaba a Kinrot. Kinrot, les dijimos que son los lugares, Ben Kineret, los lugares al lado del Kineret, también llega a conquistar ahí. O sea, le vino la conquista por toda la zona norte. Vaya entendió el mensaje. Shmoa Vaya, Vayigdal Mivnot et Ramá, Vayeshev Betirza. Dejó a Ramá de lado y se fue a otro lugar, Tirza, que está un poquitito más al norte que Ramá. ¿Está bien? Bueno, ahí se terminó como la guerra, dice un poco con lo que sucedió, pero vamos a enseguida a leer un artículo. Hay dos artículos acá que son excelentes. Fíjense, porque si estudiamos solo lo que está pasando es muy seco, ¿no es cierto? Este fue, lo conquistó a este, conquistó ahí, lo contrató a él. Fue esto que sacamos del capítulo del Tanaj. Y después dice que lo demás de lo que hizo y las ciudades que construyó están escritas en otro lado, en el Sefer de Mangel de Judá, y cuando era viejito murió, y bueno, murió acá Asa. Después viene ¿Qué fue lo que construyó Asa ciudades, decía, Bearim Asher Baná. ¿Está bien? Ahora, si quiero ver una imagen completa que acá no me dice, otra posibilidad a veces es ir a Dibrea Yamim, a crónicas. A veces uno completa lo que el otro no dice, pero solo si nos queda tiempo después vamos a hacer eso. Eh, Después se acuerdan que habíamos visto eh, Yerobam, ¿cierto? Que estuvo muchos años. ¿Qué pasó con él una vez que él muere? Porque Asa había empezado a gobernar cuando Yerobam vivía, pero solamente tuvieron en común como 2 años, algo así. ¿Se acuerdan que habíamos visto los años, que era acá? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que Yerobam 22, entonces acá tenemos 20, Yerobam tuvo 2 años en común con Asa, pero Asa reinó al mismo tiempo que estaban todos estos reyes, ¿no es cierto? El hijo de Yerobam vemos que se llamaba Nadab. Acá nos dice Benadab ben Yerobam Malach al Israel Bishnat Shtaim le Asa, el año 2 de Asa, y reinó solamente 2 años. ¿Qué pasó con él? Fue como su padre, hizo lo malo, hizo pecar a Israel, pero ahí le viene una revolución. Baikshor alav Vasha ben Achia levet Isachar. De repente de otra tribu, Vasha ben Achia le hace una revuelta, un golpe de estado, Baikau es que lo mató, en un lugar que se llama Giptom, ayer la Plishtim, Benadab, Bekol Israel, Tzarim al Giptom. Está bien, si antes les mostré un poco el mapa, si bajamos un poco para que se ubiquen, dónde lo matan a él. Ven, primero acá nos muestra, ven, había dicho que se había ido a Tirzá. Fíjense, estaba en Ramá, el rey de Israel, y dónde se fue. Vaya estaba acá en Ramá tratando de llegar casi a Jerusalén y se fue acá. O sea, retrocedió un montón, que se fue a Tirzá. Y acá es Giptón. O sea, acá puede llegar a ser que Nadab, el hijo, el hijo de Yerobam, del primer rey de Israel, quería ir un poco más para el sur, quería conquistar lugares
puede ser que no tuvo éxito en las conquistas militares y que recibió un golpe de estado. Muchas veces pasa eso con generales. Cuando el que está arriba falla, es el buen momento ¿para qué? Para sacarlo. Y eso es lo que tratan de hacer. ¿Está bien? Entonces Vaya es lo que hace. Eh, Vaya ¿sí? Lo mata a Nadab, al hijo de Jeroboam, y él empieza a reinar. Y acá no solo que reina, cuando reinan tratan de hacer desaparecer a toda la dinastía anterior. Entonces acá nos dice, Ikaet kol bet Yerobam, veloy shirlo kol neshama, no le dejó un alma. Y esto dice, el Tanaj dice, ¿por qué es esto? ¿Se acuerdan a Gia Shiloni, el mismo que le había roto la ropa y le dio 10 trozos a Yerobam y le dijo que iba a ser rey, que después le dijo que estaba mal en lo que estaba haciendo? Bueno. Esto pasó porque es lo que había dicho Ahía a Shiloni, que habíamos visto que era de Shiloh por todos los pecados que hizo. Ya, y después acá nos dice que la Milhamá, que había entre Basa y Aya todo el tiempo, eh, y esto es lo que hizo el mal. El capítulo termina acá. Les dije, si nos quedamos con esto, nos quedamos muy aburridos. Vamos a lo divertido. Dos artículos vamos a leer. Uno que lo hizo tu tocayo, Uri Eitner, y otro del rabino Igal Ariel. Vieron que había hablado había una ciudad en el norte que habíamos visto cerca de Dan que se llamaba Abel Bet Maha. Y vamos a ver qué se puede aprender de eso. Nos dice lo siguiente. Moshe y Yoshua no lograron heredarlo a Abel Bet Maha. Joab se retractó de su plan para destruirla. Joab era el general que habíamos visto, también el general de David. Y la ciudad se convirtió en un enclave arameo, en el símbolo de la unidad de Israel, hasta que surgió la guerra civil. O sea, era una ciudad ¿de qué? De que no la habían conquistado. O sea, era un enclave que había quedado de los arameos. Ahora, a cada rato en el libro de Melahim, que acá lo llama el estribillo, la frase que vuelve es Vayas Ra Bene Hashem. Hizo lo malo a los ojos de Dios. Ahora, dice, en nuestro capítulo los conceptos fueron mencionados en relación a los reyes de Israel. Y Yarobam, su hijo Nadab, el que hizo la revuelta Basha, que fue la nueva dinastía, y también están dichos sobre Abiam, que era el hijo de Rehabam, ¿está bien? El rey de Israel. Después vimos, pero en nuestro capítulo, a modo de diferencia, figura Asa, que Asa era el hijo de Abiam. Otra vez, para los que ya se marearon, ¿está bien? Acá tienen la cadena. Se habló que Yerobam hizo lo malo a los ojos de Shem, que Nadab hizo lo malo, que Vaya hizo lo malo, que Abiam hizo lo malo. El único que se salva es Asa. Eh, y con respecto a él, habíamos dicho que hizo lo correcto a los ojos de Dios. A pesar de eso, ¿sí? El capítulo dice que son capítulos estos trágicos. ¿Por qué son capítulos trágicos? Describen la marcha de la locura de la tragedia nacional. ¿Cuál era la tragedia nacional? La catástrofe de la división del reino, que deteriora al pueblo de Israel hacia la destrucción. O sea, el separarse es lo peor que le pudo pasar al pueblo de Israel. Eh, Dice otro estribillo, otra frase que vuelve, y hubo guerra entre el rey de Judá y el rey de Israel todos los días de su vida, que lo vimos dos veces también en nuestro capítulo. Entonces acá dice, en nuestro capítulo, el versículo se repite en dos ocasiones. Entonces ahí está que Rahabam y Yerobam y Asa con Basha. Entonces acá dice, el capítulo aborda una época de decenas de años. ¿No es cierto? Que habíamos visto este reinó 22 años, este reinó 41 años, y en todo se libra una guerra civil entre Yehudá e Israel. Y tal como sucede en ese tipo de guerras, se acercan a otros países cercanos. O sea, cuando hay guerra adentro,
otros ven que pueden atacar de afuera. Estamos hace un año y un día del 7 de octubre, donde la sociedad israelí bien, no había llegado a guerra armada, pero la sociedad israelí estaba totalmente enfrentada. Estaba totalmente enfrentada. Yo me acuerdo justo un día que había una de las grandes manifestaciones, yo volvía del aeropuerto y era tremendo la estación del tren, viste, los que venían de la manifestación por un lado, los que iban para el otro, los colores de uno como los colores del otro. Entonces, bueno, los enemigos de afuera dijeron, este es el momento, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, bueno, entonces dice tal como, y este artículo, créanme, no fue escrito el último año, ¿está bien? Y tal como sucede en este tipo de guerras, se acercan a otros países cercanos, y como consecuencia de todo, estos países terminan involucrándose a pedido a veces al partido de una de las partes, o a veces no, que quieren aprovechar la situación. Lo mismo sucedió en nuestro capítulo. El ejército de Baya llega hasta Ramá, una zona peligrosa para Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les mostré que era un poquitito más al norte? Si ya los ejércitos del otro se ponen ahí cerca tuyo, pueden ir y conquistarse. Le hace Hezbollah incrustado en el límite de Israel para entrarte. Hoy en día, lamentablemente, somos entendidos de todo esto por lo que se vive, ¿no? Asa soborna a Ben Hadad, el rey de Aram, que aparentemente era un aliado de Israel a través del envío de todos los tesoros de plata y oro del Betamigdash, el gran templo y el palacio del rey, a fin de que les otorgue su apoyo y luche a su favor en contra de Israel. Aram aprovecha la oportunidad y habíamos visto todo lo que conquistó, ¿no es cierto? Conquistó todo el norte de Israel, el Galil y el Kineret. Y esto es lo que habíamos visto que Ion, Dan y Abel Bet Maja, en la región de Kinot, que es el Kineret, toda la región de la tribu de Naftalí. Después, ¿viste Divrei Yamim que te dije, Martín, que a veces hay que ir a Divrei Yamim? Entonces, en Divrei Yamim dicen, y les quitaron Gushur y Aram y las villas de Yair, Sheshabot Yair, juntamente con Knat y sus aldeas, 70 ciudades. O sea, acá en Melahim nos hizo descuento. Nos habló de 4 o 5 lugares. En Divrei Yamim dice, la conquista fue de 70 lugares, todos en la zona de Mahir, de Aviv Gilad. Acá dice que Abel Bet Maja es un símbolo de la tragedia nacional. ¿Por qué? Moshe y Yoshua no la lograron heredar, ¿sí? Ahí a Maja. Geshur y Maja quedaron como enclaves arameos que habíamos visto en el territorio israelí. En la época de David, ese lugar se unió a los reyes de Aram, quienes se unieron a Bene Amón. Amón es del otro lado del Mar Muerto, todavía así no les puedo poner el mapa todo el tiempo. Se unieron en la contienda contra Israel, pero ellos fueron derrotados por David. O sea, los que nunca lograron conquistar se dieron esto. Ahora, la ciudad de Abel Bet Maja está al sur de Metula. Acá nos dice de hoy en día, cerca de Kfar Giladi. En Kfar Giladi está el famoso Aria Shoel, que es la tumba de Trumpeldor. Y hay un león rugiendo que es famoso, eso es Kfar Giladi. Si no, la próxima vez que estén en casa, se los muestro en el Bircón de Ah, acá está. Están en casa. Acá, no están en el nuevo. No, pensé que estaba en este. Y hay una foto que se está ahí en Kfar Giladi, donde está el león rugiente. Em, ahora, ese lugar también se encuentra cuando fue la rebelión de Sheba ben Bechri contra David. Sheba se escapó hasta ese lugar y ahí Joab sitió la ciudad y la quería destruir. ¿Está bien? Joab ben Zeruiah quería destruir a este lugar, a Maja, a Bet Maja. Ahora, a la ciudad había una mujer inteligente que le dijo, sí, ¿por qué vas a destruir toda una ciudad? ¿Qué problema hay? ¿A quién querés? ¿A Sheba? Vaya, Sheba. ¿Por qué vas a destruir todo por él? Que es lo que hoy en día lamentablemente no hacen gente que viven con terroristas.
¿no es cierto? Hay veces que hay gente que hoy en día sufre mucho y nuestros enemigos también sufren. ¿Por qué sufren? Porque hay terroristas dentro de su lugar y se siguen escondiendo. A veces uno no puede dejar viviendo a quien quiere destruirte todo, que sería el caso de los terroristas. Pero para que gente inocente no sean dañados, hay que saber cuál es el culpable. Hay una alajá muy interesante que no tiene que ver con esto. ¿Qué pasa si viene un ejército y nos dicen, entréguennos a cierta persona, si no los matamos a todos ustedes? ¿Está bien? Es un caso real de que nos traen los hajamim. Ahora, si ellos dicen, entréguennos a una persona y si no los matamos a todos, no hay que entregar a nadie. Pero si vienen y dicen, entreguen a fulano mengano, o si no los matamos a todos, ahí hay que entregar a la persona, porque la intención de ellos no es destruir el lugar, o no es matar a una persona por algo, hay una persona que es el que está específica, que está provocando que se destruya todo el lugar. Así es la halajá, así es la halajá, ¿está bien? Y esto es lo que pasó en esta situación. O sea, Joab no quería, la intención no era destruir el lugar, sino era venir por Sheba. Porque Sheba era quien se había arreglado contra David, y es lo que hizo una señora que convenció a la gente de la ciudad, entreguemos a Sheba y que no nos maten a todos. ¿Está bien? Entonces dice que la mujer lo convenció y ella le dijo que él procuraba destruir, le dice, Embe Israel. En Beir Be Israel, o sea, una ciudad madre dentro de lo que sería, dentro de lo que sería Israel. Entonces, y también ella le dijo que eso era devorar la herencia de Hashem. Ahora, acá dice que esta frase tenía algo simbólico. ¿De qué? Que da cuenta que una ciudad que fue un enclave arameo durante generaciones, precisamente ella es denominada una gran ciudad de Israel. ¿No es cierto? Es una buena pregunta. ¿Cómo llama un enclave arameo la gran ciudad de Israel? Pero acá que dice, se ve que primero que puede ser que en ese momento sí había gente del pueblo de Israel, o seguramente había, por más que históricamente no había habido antes gente. Y dice, en esta ciudad se evitó la catástrofe de la eliminación de una gran ciudad de Israel en el marco de la guerra civil. O sea, esta mujer, al convencerlo a Joab, ¿qué logró? Que no haya guerra civil. Es así que Abel Bet Maja pasa a reflejar un símbolo de unidad de Israel. Entonces dice, no es de extrañar que juntamente Abel Bet Maja, esa gran ciudad de Israel, es destruida y cae en manos del enemigo arameo como consecuencia de una guerra civil. O sea, el lugar que fue el símbolo de lo que no hay que hacer en una guerra civil, cuando hubo guerra civil, ese lugar se destruye, como que pierde su valor. En cual una de las partes invita al enemigo arameo a luchar contra sus hermanos. Y acá dice, Abel Bet Maja ya no es una gran ciudad de Israel. Es lo que sucede ahí. ¿Está? Este es un artículo muy bueno a mi forma de ver. ¿Por qué? Porque me hace reflexionar y mucho más allá de lo que el capítulo me transmite, ¿entienden? Me está diciendo que ese lugar fue destruido, que hubo guerra civil, el mensaje de la guerra civil que me da también esa ciudad y cuando la guerra civil se evitó, aparte de otras cosas más que vimos de esto. La otra cosa que quería, el otro artículo que vamos a ver, y con esto después ya vamos a terminar, habla sobre Asa, el rey de Israel. ¿Vieron lo que les expliqué antes de que Asia, es todo lo que es salud, asuta en arameo? Bueno, algunos ven en el nombre Asa una alusión a la medicina. Y en efecto, la función de Asa consistió en curar las heridas del pueblo. ¿Está bien? O sea, hace un juego de palabras que Asa que curó las heridas del pueblo y llevarlo nuevamente a los días de la gloria de David y Shlomo. Pero su pánico le jugó en contra y le provocó desperdiciar el momento. O sea, en cierta parte volvían a los días de David y Shlomo, después de que con Rehabam y Abiam no fueron bien, pero Asa hace volver, ¿está bien? Entonces Asa vuelve acá a la época de su abuelo, su bisabuelo, ¿está bien?
Eso es lo que hace Asa. La expectativa de la unidad de Israel y de la restitución de las 10 tribus al reino de la casa de David se incrementó y fortaleció al morir Jeroboam y cuando fue asesinado su hijo Nadab. Habíamos visto acá, hay puntitos que acá cambia la dinastía. Pero acá lo que está diciendo el artículo, antes de que cambie la dinastía, o sea, esta dinastía, la de Jeroboam y Nadab, fue la que dividió el reino. Entonces dice, era la oportunidad de que, tal vez de volverlo a unir. Eh, Estábamos acá, esto lo vamos a mandar para arriba y vamos a poner acá el simbolito rojo, así pueden seguirme. Perfecto. Bueno, entonces acá habíamos visto que la dinastía real alternativa de Israel fue eliminada, entonces era el poder espiritual, moral de la profecía de Agías ya no estaba vigente, o sea que se iba a dividir el reino a los descendientes de Jeroboam. Por lo tanto, Asa tuvo la posibilidad y el momento oportuno para recuperar la gloria del reinado antes de que asumiera un nuevo líder en Israel y le arrebatara el reino por la fuerza. Asa se apresuró a desplegar su protección a Israel, a purificar esas zonas del monte de Efraín que logró conquistar, e incluso se acercaron a él, que esto no lo vimos en nuestro capítulo, pero ¿dónde está Martín? En Divrei Yamim. Fíjense, empezó a ganar no solo terreno, sino tribus. Dice que se acercaron a la tribu de Efraín, Menashe, Shimón, y aparte siempre habíamos visto que dominaban Yehudá y Binyamin. Y aparte los Levín que estaban, o sea, ya tenía con él, en teoría, la mitad de las tribus de Israel. Efraín 1, Menashe 2, Shimón 3, Yehudá 4, Binyamin 5, y habíamos visto que los Levín estaban distribuidos, que parte también y la mayoría estaban con el CB. Entonces vemos que tenía prácticamente a la mitad del pueblo de Israel con él. O sea, era la gran oportunidad de que volver a unirnos. Y acá le cita el pasú que habla de las distintas tribus que estaban con él. Ahora, pero se ve que eso no sucedió, no logró unir a todo el pueblo de Israel. Asa reinó 41 años, poco más que David y Shlomo. Comenzó su reinado como un rey justo al eliminar la idolatría de Israel. Luchó fiel al legado de su padre Abiam e incluso se levantó y luchó contra su abuela, sí, Maajá, que había, ¿se acuerdan? La Mifletzet, que eran todos los tipos de cosas de Avodah Zará. Ahora dice, no solo ejecutó una enmienda religiosa, ¿no es cierto?, de sacar todo lo que había de Avodah Zará, sino que con mucha fuerza y coraje político inició una guerra frontal en la cual desarraigó los puntos centrales del fracaso de su reino. Y acá nos dice también que acá había esperanza de la unidad. Pero dice acá en ese momento, vaya, el rey de Israel fortificó su reino desde el sur. O sea, cuando él podía tal vez volver a unir, construyó, acá es un error de traducción, Ramá, la ciudad de Ramá, que habíamos dicho que estaba tan cerca, y Asa entró en pánico y sacó los tesoros, o sea, mírenme acá las manos, ¿no es cierto? El rey de Israel viene para abajo, empieza a construir fortalezas. El rey de Jerusalén que está acá ve que está haciendo fortalezas y le agarra el pánico, le hace fortalezas para desde ahí poner a su ejército y después de ahí salir a atacarme. Entonces, Israel está acá, Yehudá está acá, Israel está acá, Asa manda enviados de que vayan para el norte y que lo hagan, en otras palabras, sándwich a vaya el rey de Israel. Estos vienen del norte y yo tal vez ataco del sur. Esto ya lo habíamos visto, lo que hace Ben-Hadad. Pero acá fíjense, acá dice que vaya, fue advertido y se retiró. ¿Se acuerdan que les mostré que se había ido a Tirzá, que era mucho más para el norte, la misma línea? Pero Asa fue el más o el gran perdedor, porque su pánico le jugó en contra y provocará desperdiciar la oportunidad. La dimensión de la frustración fue tan grande como la de la esperanza. O sea, el Rab acá, Igal Ariel, escribió este artículo, dice, era un momento histórico, tal vez ese.
Pero el momento histórico no se supo manejar y a veces para que momentos históricos sepan ser aprovechados, hay que saber bien manejar la política, que eso es a veces el gran secreto. Y acá el Rabbi Galariel estaría diciendo, la política no fue bien manejada en ese momento. Pero no entendí bien cuál fue el error de él. Eh, lo que él trata, lo que tal vez habría que tratar, si ya habían 6 tribus que estaban con él, tal vez él tendría que haber visto la posibilidad de cómo unir a todo el pueblo de Israel. El Rabbi Galariel, es verdad, acá como que lo está acusando de haber hecho un error, pero el Tanaj acá tal vez no nos cuenta cuál fue el error, tal vez en vez de que una idea que se me ocurre a mí, no está escrito, pero cuando ve que Vaya se acerca, le podría haber propuesto, sé, comandante en jefe de mi ejército, unámonos, para querer fortalecer el lugar, yo no los quiero conquistar a ustedes. Está bien, en una época estábamos unidos, podemos volver a estar unidos. Cuando alguien todavía no se afianzó en el reino, es una nueva dinastía, alguien que no le gustó el rey anterior porque era un perdedor, juntos podemos tener más fuerza. Y acuérdense que la división, cuando Yerobam ben Nabat divide, era porque no los quisieron escuchar, porque no les dieron lugar. ¿Se acuerdan que eran los impuestos, impuestos muy altos y todo eso? Entonces nos rebelamos. A veces ir hacia el otro, a veces puede lograr que haya una unidad y no de que sigamos separados y tenemos que seguir peleando y traemos a los enemigos para que peleen contra ti. Claro. O sea, que es una cuestión de estrategia. Y tal vez el Rabbi Galariel está hablando de que acá le faltó la estrategia a Asa, ya que era tan bueno que se acercó a los caminos de Hashem, era casi como el camino de los caminos de David, le faltó eso de volver a unir al pueblo, como era el pueblo unido en la época tal vez de David y Shlomo. No se vuelve a hablar de otro Naví después de Agiao. ¿Después de qué? Agiao no era el De acá, después vamos a tener dentro de poco ya llega el más grande de todos, al que le cantamos. Eliyahu Naví. Llega dentro de poco. Espérenlo, en pocos capítulos ya llega Eliyahu, que también es rey y también actúa en la zona del reino de Israel. ¿Está bien? Bueno, hasta acá por hoy. En 2 semanas más la clase va a ser también distinta, no va a ser exactamente esta clase, pero vamos a tener el Tikkun de Hoshana Rabbah. ¿El martes? No. ¿Qué? Jueves, ¿no? Jueves, ¿no? No, el jueves espera. El jueves es el día de Shmini Atzeret Simchat Torah, que empieza miércoles a la noche. El Tikkun se hace el día anterior, que es Hoshana Rabbah. O sea, el último día de Sukkot se llama Hoshana Rabbah. Cuando empieza la noche del último día de Sukkot, ahí es cuando se hace el Tikkun. ¿Qué día cae? El martes a la noche. Martes. Por eso estoy diciendo esto. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, gracias a los que estuvieron por Zoom.